Hola, ¿cómo están? Creo que estén bien y deseamos que estén bien. En esta hora queremos darle gracias a Dios por un día más de vida que nos ha concedido. Quiero pedirles con antelación, disculpen que pues, las interrupciones a veces de los videos. No estamos haciendo los videos en una forma profesional. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con lo que tenemos, con nuestros celulares, ¿verdad? Entonces no tenemos las cosas especiales. Por eso mis disculpas, hermanos, no es falta de respeto a ninguno. Con el hecho les comunico esto. Ahorita no tenemos como para comprar pues algunos instrumentos que nos ayuden a perfeccionar las cosas, y por eso con antelación les pido mil disculpas. Creo que nos van a entender porque ahorita ustedes saben cómo está la situación económica y pues no tenemos fondos para poderlo hacer. No es excusa, hermanos, pero sí quiero notificarles para que pues no lo tomen a mal, que estamos queriendo hacer lo más posible, lo mejor las cosas, porque pues todos y cada uno de ustedes se merecen el respeto, no nada más ustedes, sino que también todos los contactos y amigos de otras congregaciones que pues han estado atentos a los videos que hemos enviado, a las enseñanzas. Y por eso les reitero, todos aquellos que vean esos videos, mil disculpas, no lo estamos haciendo a nivel profesional y es por eso que ha habido muchas fallas, amados hermanos. Pero bueno, lo importante es que estemos aprendiendo, que ese es el propósito de las enseñanzas, el propósito de las enseñanzas que estamos dando. Y bueno, en esta hora queremos ver un poquito con relación a la palabra que nos dice, y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, a la Revelación. Y allí en este libro vamos a encontrar, amados hermanos, pues más que nada nos habla con relación a las 7 iglesias. A las 7 iglesias, y cada una de las 7 iglesias tenía diferentes, pues más que nada diferentes exhortaciones, ¿verdad? Decimos que anteriormente decían que habían cerrado las iglesias, pero no, solamente cerraron las congregaciones donde nos reuníamos, donde hacíamos nuestros servicios. Pero la verdadera iglesia es usted en todo lugar, a nivel mundial. La iglesia no es el lugar donde nos congregamos. La iglesia es usted y yo, en donde quiera que nos paremos, ya sea en el hogar, en la calle, con nuestros familiares. Esa es la verdadera iglesia. Bueno, entonces como en esta ocasión hacemos ese hincapié de que no es la congregación, que quede claro, no es el edificio. Es usted y yo los que formamos parte de la iglesia de Cristo. Así es que por eso en esta hora queremos tratar con relación a la iglesia. Y antes que veamos este pasaje, que veamos esta enseñanza, yo les pregunto, ¿qué clase o qué tipo de iglesia quisiera ser? Si tú te pones a analizar la Biblia en el libro del Apocalipsis a la Revelación, vas a encontrar que hubo exhortaciones a las iglesias, hubo llamados, hubo también elogios a las iglesias, ¿verdad? A cada una de las iglesias, a las 7 iglesias, y más que nada también a los mensajeros, en este caso a los líderes de esas iglesias, ¿verdad? Y esto no ha pasado de moda. Dios en su mente y en su corazón sabe qué clase de iglesia eres tú, sabe qué clase de iglesia soy yo, y por eso es que nos hace hincapié que pues tenemos que saber. Por eso hacemos esta pregunta en esta hora: ¿qué clase de iglesia quisieras ser tú? ¿O qué clase de iglesia eres tú? ¿Sí? Si tú te pones a leer el libro de Apocalipsis y encuentras lo que Dios habla a las 7 iglesias, vas a encontrar que, reitero, hay exhortaciones, como también hay bienaventuranzas, hay elogios, ¿verdad? Bueno, pues en esta hora yo me quiero enfocar más que nada a la iglesia de Filadelfia. Me llamó la atención cuando estábamos leyendo pues más que nada la historia de la iglesia de Filadelfia. Y bueno, amados hermanos, yo anteriormente se los había compartido, les había dicho que leyeran un poquito con relación a esa iglesia de Filadelfia, qué características tenía la iglesia de Filadelfia, ¿sí?
qué bienaventuranzas, qué elogios o qué exhortaciones también le daba a la iglesia o qué esperanza le daba a la iglesia. Y bueno, en esta hora yo quiero compartir, vamos a leer el pasaje de la palabra de Dios que se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 7 del capítulo 3. Perdonen algunos contratiempos de oídos, de ladridos, de ruidos, porque pues así es, les reitero, así es, no podemos evitar esos ruidos, no podemos evitar esos contratiempos, pero preste atención, no preste atención a los oídos extraños, sino preste atención a la palabra de Dios, porque ningún ruido nos va a traer beneficio, solamente lo que es la palabra de Dios. A la letra dice la lectura en el, reitero, Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 3, le invito que si tiene su Biblia ahí, también usted lo pueda leer juntamente conmigo, ¿verdad? Lo pueda meditar en esta hora, y dice de la siguiente manera el mensaje a Filadelfia, y dice: escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguna cierra y cierra ninguna abre. Dice en el versículo 8: yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti puertas abiertas, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído lo que el Espíritu dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Una vez más le voy a dar lectura y usted vaya prestando atención. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y he aquí que he puesto delante de ti puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es el mensaje que el ángel, el mensajero, que le dan al mensajero, pero aquí nos dice que dice el santo, el verdadero. ¿Quién es santo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Y aquí está haciendo mención de un elogio. Dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Viendo un poquito la historia, amados hermanos, de la iglesia de Filadelfia, encontramos que era una iglesia, amado hermano, de la cual era un lugar donde estos hermanos o esta iglesia tenían la oportunidad de hablar, predicar la palabra de Dios. Era una iglesia que le gustaba predicar la palabra de Dios. No se limitaban. Por eso es que aquí Dios está dando los elogios, a nuestro Señor Jesucristo le está dando los elogios a esta iglesia.
¿sí? Que tenían la llave significa autoridad, o sea, tenían autoridad para predicar la palabra de Dios y no negaban la palabra de Dios. Dentro de la historia también de esta iglesia, hermanos, encuentro que no era una iglesia grande, sino era una iglesia pequeña, amado hermano, y no era una iglesia de gente intelectual, era gente sencilla. Claro que había de todo tipo de índole, porque pues se juntaban los griegos y todos ellos, pero dentro de lo que cabe, los que verdaderamente tenían, amado hermano, los que tenían ese elogio, esos elogios, era la gente que predicaba el evangelio. Yo encontraba que no era una iglesia grande, sino era un puñado de un pequeño grupo, pero no cesaban de predicar el evangelio, no cesaban. Por eso es que aquí hay un elogio, una bienaventuranza, cuando dice: yo conozco tus obras, dice: aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea que las puertas abiertas estaban para que se predicara el evangelio, para que se predicaran las buenas nuevas de salvación. El libro de Apocalipsis, amado hermano, tiene mucho que darnos a conocer en esos tiempos, sí, porque es la revelación de los últimos tiempos. Esa es la revelación de la escatología. O sea, la escatología son los tiempos que han de venir, ¿verdad? Que habla la escatología, habla de los tiempos postreros. Entonces, por eso dentro del Apocalipsis vamos a encontrar muchas cosas que se relacionan con los últimos tiempos. Entonces, por eso estaba haciendo el elogio a esta iglesia, porque también la iglesia, la Filadelfia, significa amor, filos, amor. Entonces esta iglesia estaba llena de esos beneficios o de esas bendiciones, que era una iglesia que se amaban los unos a los otros, que no había diferencia, que porque había gente rica, había gente humilde, pero todos tenían el mismo enfoque de predicar la palabra de Dios. Algo que también yo encontraba en la historia de esta iglesia, amado hermano, es que nunca, a pesar de las conquistas, amados hermanos, me admiro de que dice que aunque era esta iglesia pequeña, nunca fue tocada por aquellas personas que conquistaron. Fue la iglesia, fíjese, fue la iglesia que permaneció fiel, porque no fue tocada. Porque aquí se está cumpliendo la palabra cuando dice ahí en el versículo 7, dice que tenían las llaves. Dios le había dado las llaves de autoridad. Recuerden que una llave significa autoridad. Y es por eso que esta iglesia, aunque era pequeña, tenía mucha autoridad en Dios. Por eso aquí vimos, amado hermano, cuando dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, quiere decir, aunque eran pocos, ¿sí? Aunque eran pocos, dice que habían guardado la palabra y no habían negado el nombre. No habían negado el nombre, o sea, no habían negado el evangelio, no se habían avergonzado. Aun cuando, reitero, amados hermanos, cuando vemos la historia, dice que la iglesia había sido atacada, pero aun cuando, le reitero, cuando hubo la conquista, amados hermanos, de los musulmanes, no fue tocada esa iglesia. Fíjese, no fue tocada esa iglesia. Fue una grande bendición que en tiempos de tribulación esa iglesia no fue tocada. Entonces, por eso él decía: ¿qué tipo de iglesia tú quieres ser? ¿O qué tipo de iglesia quisiera ser en estos postreros tiempos? Porque el Apocalipsis, reitero, habla de los últimos tiempos. Esta revelación, amado hermano, es de los últimos tiempos. Lo que el Señor, lo que Dios, o que el Espíritu de Dios, o lo que nuestro Señor Jesucristo habla a las iglesias, hermanos, no pensemos que solamente fue donde el año 96 cuando se escribió este libro. No, amados hermanos, esto ya tenía un antecedente de la primera iglesia primitiva, como después los años que pasaron. Recuerden que la iglesia primitiva empezó a surgir en el año 33 después del año de nuestro Señor Jesucristo, y las epístolas se escribieron pues después del año 60, 56, pero el Apocalipsis se dice que se escribió entre el año 92, del 92 al 95 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínate, amado hermano, pero estos mensajes a las iglesias no han pasado de moda. Ahora es cuando nosotros tenemos que analizar cada una de esas iglesias para ver, amado hermano, qué postura tenemos cada uno de nosotros. No estoy hablando de la iglesia Sinaí, no, se está hablando de la iglesia universal de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando tú, te invito a que leas los elogios que tienen las iglesias, las exhortaciones que tienen las iglesias, te vas a dar cuenta y tú lo vas a poder analizar para poder ver
¿Qué tipo de iglesia quieres ser tú? ¿Qué tipo de iglesia quieres ser tú en estos últimos tiempos? Porque decíamos, ya estamos viviendo los últimos tiempos y es por eso que tenemos que estar dando el enfoque, amado hermano, de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia se tiene que preparar, que la iglesia no nos agarre de sorpresa, amado hermano. Dice la palabra de Dios, por eso dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar alertas. Bueno, dice en el versículo 6, dice, he aquí, el versículo 9, perdón, he aquí yo he entregado de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿De qué estaba hablando esto? De las personas que verdaderamente no eran, vamos a decirlo, no eran cristianos. Se habían mezclado en la iglesia, sí, hermano, pero dice la Biblia que por sus frutos eran conocidos. Hay mucha gente que se ha infiltrado en la iglesia, gente que pues nada más está dentro de las congregaciones. Ahora sí vamos a hablar de las congregaciones. Gente que se ha congregado dentro de las congregaciones, pero verdaderamente no, Dios los conoce. Cada quien conoce, pues dice, yo conozco tus obras. ¿Qué nos da a entender? Vamos a ponerlo así, yo conozco cómo eres, yo conozco quién eres tú, ¿verdad? No se puede ocultar nada, porque aquí el Apocalipsis en la introducción dice que sus ojos son como fuego. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios lo que ve desde lo más profundo, o sea, es que lo más oculto. Entonces, por eso aquí nos están haciendo mención, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, también le decía mención de aquellos que querían atacar a esa iglesia y no la pudieron atacar. No la pudieron atacar. Podemos remontarnos en estos tiempos. Vamos a remontarnos en estos tiempos, vamos a analizar en estos tiempos la situación que está pasando y pues no podemos quitarle el dedo de renglón, hermanos, porque son 95 días o 96 días, amado hermano, de la pandemia, y no lo podemos ocultar. Mucha gente está deprimida, mucha gente tiene estrés, amado hermano, y de veras espero compartirles una enseñanza fuera de esto, pero es una información que a usted y a mí le va a ayudar. Pero preste atención a todo lo que está diciendo la palabra de Dios para que no se confunda, amado hermano. Vamos a remontarnos en esos tiempos, porque la palabra de Dios, amado hermano, no tiene caducidad. No tiene caducidad, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces por eso tenemos que ver, amado hermano, si nos remontamos a tiempos presentes, vamos a encontrar, amado hermano, lo que verdaderamente el Señor nos habla con relación a la iglesia, ¿sí? ¿Qué está preparando a la iglesia? ¿A qué iglesia se refiere el Señor? ¿Qué tipo de iglesia quiere ser el Señor? Quiere que seamos nosotros hoy en día, ¿verdad? Que no seamos como aquellos, como dice, que estas personas predicaban el evangelio, no se avergonzaban del evangelio, no tenían, amado hermano, lo que hoy nosotros tenemos a nuestro alcance, no lo tenían, carecían de muchas cosas, pero a pesar de ello no habían negado su fe. Dice entonces en el versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, fíjense, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué nos da a entender esto? Por cuanto hemos perseverado en la fe, por cuanto hemos perseverado en su palabra de Dios, en sus promesas, amado hermano, en lo que Él ha prometido en su palabra. La palabra de Dios permanece fiel. Por eso dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que encontrar. Ahí dice, por cuanto has guardado la palabra de paciencia, dice, yo también te guardaré. Escucha bien este punto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Pero mira lo que sigue diciendo, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué prueba estamos pasando en este tiempo? El mundo entero. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué situación se está pasando en estos días? Que decía 94 o 95 días que tenemos de esa situación. ¿Qué está pasando? Es una prueba, ¿sí? Yo reitero, no quito el dedo del renglón. Dios está permitiendo para muchas cosas. Para aprendizaje, amado hermano. Para volvernos al Señor, para reconocer su grandeza, para reconocer su poderío, para tomarnos fuertemente de sus promesas y no soltarnos. Pero escucha bien lo que dice, que ha de venir, que esta, escucha nuevamente,
Dice, por cuanto yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero ¿para qué vendrá la prueba? Dice la palabra de Dios, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a todos los que moran sobre la tierra. No nada más está hablando de la gente que no conoce del Evangelio. Amado hermano, está hablando de todos. Porque todos vivimos en la tierra, estamos viviendo en la tierra, cierto, estamos viviendo en este mundo, pero es la diferencia porque el Señor Jesucristo dijo, están en el mundo, mas ya no son del mundo, pero esta prueba ha venido para todos. Esta prueba también es equilibrado a muchos creyentes, su fe ha claudicado, hermanos, es una forma de ser apóstata. No estamos condenando, que reitero, hermanos, si tú me estás escuchando y si tu fe te ha menguado, hermano, no te estoy criticando ni mucho menos. Simplemente estamos haciendo hincapié de lo que está sucediendo en estos tiempos y va a suscitar, porque esto es profético. Tú ves el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, según San Mateo, y vas a encontrar lo que estaba diciendo, que en estos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y es verdad, mucha gente se ha enfriado. ¿Por qué, amado hermano? Porque piensa que Dios no le escucha, que los milagros ya no son para ese tiempo. Y por eso, amado, ha entrado mucha confusión. Entonces, por eso aquí está diciendo que la prueba, amado hermano, que la prueba iba a venir para todos los que moran en la tierra. Imagínate ahorita cómo están, decíamos anteriormente. Mira, muchas veces gente que no conoce del Evangelio nos está poniendo la muestra de una forma de vida diferente. Entonces la iglesia, ¿qué está haciendo? Por eso es un despertar, es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo que tú verdaderamente tomes tu identidad, como decíamos el día domingo, tu identidad como iglesia, ya no como persona, como iglesia. Por sus frutos, dice la Biblia, que por sus frutos seremos conocidos. Entonces, si por los frutos el Señor dice que nos conoce, por eso dice aquí en la palabra, dice, he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero aquí nos está diciendo, yo conozco tus obras. En el verso 8 dice, yo conozco tus obras. ¿Qué puede ser oculto para Dios? Dime, ¿qué puede ser oculto para los ojos de Dios? Si todo lo sabe, vimos un tema también, amado hermano, ¿qué conoce Dios de ti? ¿Qué conoce Dios de ti? ¿Sí? ¿Qué conoce Dios de ti? ¿Y qué conoces tú de Dios? Entonces, por eso aquí viene la reflexión, ¿verdad? Dice que conoce tus obras, conoce mis obras, ¿sí? Entonces, por eso, no te estoy cuestionando, amado hermano, si tu fe ha claudicado, pues, tal vez la palabra nunca la atesoras en tu corazón. Yo no atesoré la palabra de Dios. Hace mucho tiempo se ha hablado, amado hermano, que la Biblia siempre ha sido perseguida. Llegó un tiempo en que la Biblia la querían exterminar, y miren, no la han podido exterminar, ¿sí? Va a llegar el tiempo, lo que está suscitando ahorita, en esos tiempos que está suscitando, que mucha gente ya no va a las congregaciones y deja de leer